Buenos días, mi nombre es Jerry Pérez y vamos a explicar la funcionalidad de las compuertas lógicas, que son los circuitos electrónicos conformados internamente por transistores. Y esto cada uno conlleva lo que son reglas matemáticas, como la tabla de verdad. En este caso vamos a estar viendo las compuertas siguientes, que son AND, NAND, NOR, OR y SOR, esta última que está aquí. Las conexiones y su función. Vamos a ver cómo funciona esto. La AND, en este caso la AND dice que solamente esta es la entrada y esta es la salida. AND dice que solamente habrá corriente, habrá salida solamente si hay entradas en las dos, o sea, si hay corriente en las dos. De lo contrario, no hay corriente. Si las dos están apagadas, si una está apagada y la otra no, pues solamente si las dos están encendidas hay corriente. En este caso, este AND, esta es la salida del LED y estas son las entradas. Dice que solamente va a haber salida si están las dos entradas. Aquí están apagadas, como se ve en los tic-tac. Si enciendo una, la B, el LED sigue apagado. Si enciendo la otra solamente, igualmente. Pero si le enciendo las dos, ahí el LED encendió. Es decir, está correctamente conectada. Bien, entonces vamos a ver la siguiente compuerta de la tabla de circuito, tablero, que viene siendo la NAND, compuerta lógica NAND. Aquí está la conexión de NAND. La primera es entrada, la segunda también, y la tercera es salida, el tercer pin. Estos son los pines, recordando que el pin 14 es positivo, va conectado de positivo, y el pin 7 va de negativo. Un ejemplo, ese es el pin 14 y ese es el pin 7, está conectado de negativo y ese del positivo, para que pueda funcionar. Si no, no funcionará. Bien. Entonces, esta es la conexión. Dice que solamente no habrá salida si hay entrada en las dos, de lo contrario habrá salida. Por ejemplo, ahí están las dos entradas. Esta es la conexión, las dos entradas, y esta es la salida, y ese es su LED, el bombillo LED de esta conexión. Solamente no habrá salida si están las dos encendidas. Si apagamos uno, eso es lo que sucede, enciende el bombillo. Si apagamos el otro, se mantiene así, y así sucesivamente, solamente si los dos están encendidos. La siguiente compuerta NOT. Esa es su conexión, la primera será entrada, la segunda salida, y así sucesivamente, con su respectiva conexión, positivo y negativo. Ese es su símbolo. Y según la tabla de verdad, solamente habrá salida si no hay entrada.
Es decir, si no le entra corriente, habrá salida. Saldrá la corriente. De lo contrario, no habrá corriente. Ejemplo, esa es la entrada y esta es la salida. En este caso, cuando le ponemos corriente, se apaga el bombillo, y cuando se lo quitamos, se enciende. Apagamos, encendemos, apagamos, encendemos. Bien, la siguiente compuerta la hice de 3 entradas. 3 entradas. La siguiente compuerta, vamos a ver su funcionalidad. NOR. Esta es la que realiza las operaciones de suma negada. Un ejemplo de que la primera, como esta es de 3, esta conexión que está aquí es de 2, la de 3, en este caso esta es la conexión, el tipo de conexión de 3 entradas. Ejemplo, el pin 1 aquí es entrada, el segundo también, y el de arriba, el número 13, al lado del 14 aquí, es entrada también, y la siguiente salida. Y como dice la tabla de verdad, dice lo mismo que la de 2, porque solamente tiene una entrada más. Dice que solamente si no hay corriente en ninguna de las 3, por eso dice que es la negada, habrá salida. De lo contrario, no habrá salida ninguna. Un ejemplo, esta es su salida y ese es su bombillo LED. Si encendemos todo, si hay entrada en la 3, no habrá corriente. Si hay entrada en la B, tampoco. Si no hay entrada en la B, en la C, tampoco habrá. Solamente habrá si no hay en ninguna, y ahí se enciende el bombillo. Vamos a hacer el siguiente circuito, siguiente conexión con puerta OR. En esta es su tipo de conexión. La primera y la segunda será entrada y la tercera salida. Solamente no habrá corriente si no hay corriente en ninguna. Si no hay corriente en ninguna, solamente. Es decir, que si no hay corriente en ninguna, no habrá corriente, como en este caso. Estos son entrada y esta es la salida. No hay corriente porque no hay en ninguna. Si hay corriente en una, se enciende el LED, es decir, que hay salida. Si hay corriente en otra, en la primera entrada, habrá salida. Y si hay en las dos, también. Solamente si no hay en ninguna, no habrá corriente. El siguiente LED compuerta, la siguiente compuerta es SOR. Y esta es su funcionalidad, su conexión. La primera será entrada y la segunda también. La tercera será salida. La tercera será salida. Un ejemplo, aquí ponemos primero las conexiones.
Primero ponemos la conexión. Esa es la tierra. Dice aquí B positivo, C positivo, GND la tierra, el pin 7 y pin 14. Ponemos aquí los colores para diferenciar y conectamos de aquí. Ahora vamos a hacer el tipo de conexión que requiere. Entonces me dice que la primera y la segunda serán entradas y la tercera será salida, es decir, esta es la que va para el LED, ese bombillo LED, nuestro bombillo en este caso. Bien, ahora vamos a ver lo que dice la tabla de verdad para ver la funcionalidad de esto, la lógica. A esa palabra se le emplea la lógica. En la tabla de verdad dice que solamente habrá corriente si en la primera hay corriente o en la segunda no hay, o de lo contrario. Solamente no habrá corriente si no hay en las dos o hay en las dos. En este caso no hay en las dos, no hay corriente. Hay en las dos, no hay corriente. Si hay en una sí, en otra no, hay corriente. En una no y otra sí, hay corriente. Vamos a ver. En este caso vamos a encender aquí. En este caso no hay ninguna de las dos, no hay corriente. Hay en las dos, no hay corriente. Pero si hay en una corriente y en otra no, se enciende el LED. Se enciende el LED. Vamos a ver al revés entonces. Cumple con los requisitos de la tabla matemática. Todas cumplen con los requisitos. Es decir que esto es la lógica de este circuito según la tabla de verdad. Esto era todo. Espero que les haya gustado y muchas gracias.